El Señor nos hable a través de ella de la manera gozosa que nos habló el miércoles pasado. Así que nuestra hermana Yavilet, bienvenida a la iglesia, le da la bienvenida. Así que, gloria a Dios, aleluya. Te Adoramos, Señor. Qué rico es adorar al Señor, ¿verdad? Wow, Dios es tan bueno, hermano. Amén. Siempre me va a oír diciendo, ¿verdad? Que Dios es bueno. Que Dios es bueno y seguirá siendo bueno. Gloria a Jesús. Hermosas palabras que, ¿verdad? Que dijo por nuestra hermana, gloria a Jesús. Como decía ella, sabemos que los tiempos están difíciles, pero sabemos el que controla el tiempo, lo difícil y todas las cosas. Amén. Gloria a Jesús. Es un placer, un gozo estar con ustedes en esta noche trayendo palabra del Señor. Dios siempre va a decirnos algo, hermano. Y más cuando es por la palabra. Amén. Sabemos que voy a pedir esta Biblia aquí un momentito, si me lo permiten. Y Dios siempre va a hablar a nuestras vidas. Y cuando vamos por la palabra, a veces buscamos que nos hablen en profecías, que son buenas. Son buenas. Pero cuando viene la palabra a hablarte a tu vida, tú estás seguro de que Dios te está hablando. Amén. Gloria sea al Señor. Y no importa que hayan los 5, que hayan los 6, que hayan los 30. Lo importante es que nosotros adoremos al Señor y que hayamos venido con un corazón dispuesto a buscarle, con un corazón dispuesto a recibir. Amados, porque es que en este tiempo, si nosotros nos seguimos agarrándonos del Señor, ustedes saben una cosa, porque las iglesias, muchas siguen permaneciendo por 5 y 6 personas en la iglesia. Santo. Que son los que no se faltan un culto, son los que están en la oración, son los que están cuando la pastora no está, como ahora enferma. Estoy aquí, pastora, yo voy a ayudarle, yo voy a tratar de llegar al templo, aunque yo esté cansada, pero yo no cansado, yo voy a llegar al templo. Y habiendo diferencia, porque siempre van a haber diferencias entre nosotros, amados, porque tú piensas en una forma y yo pienso en otra. Gloria a Jesús. Pero lo importante es que nos vamos a llegar aquí a unión, y eso es lo que Dios quiere. ¿Y sabe cómo nosotros vamos a llegar a esta cosa de unión y de poder seguir hacia adelante? Amados, en la oración. En la oración. Sí, que ahora vamos a orar. Pueden quedarse sentados, amados. Gloria a Jesús. Padre celestial y Padre amado, ante tu presencia estoy, trayendo palabra tuya, Padre, porque eres tú el que vas a hablar a nuestras vidas. Eres tú el que vas a hablar a nuestro corazón, Señor. Padre, Dios mío, si en algo te hemos fallado, y si en algo, Dios mío, Señor, he hecho que a ti no te agrada, lo he dicho, yo te pido perdón, Señor. Porque lo importante es que yo te pida perdón, Señor. Pero Padre, gracias, porque tratamos de hacer las cosas en el orden perfecto tuyo. Pero somos imperfectos, fallamos. Pero tú, Dios mío, en tu amor y tu misericordia nos bendice. En el nombre de tu amado Jesús. Amén, amén. Gracias, papá, gracias. Dígale, Señor, dígale, Señor, Señor, háblame. Qué lindo es el Señor, amados. Vamos a buscar en Mateo 21, 21. Gloria a Jesús. Gracias, papá. Ay, te adoramos, te adoramos. Usted lo que tiene que adorarle. Mientras usted le adora, sabes que se rompen cadenas. Se nos quita el cansancio, amado. A veces llegamos a la iglesia cansados y es de humano. Esto es de humano que nos cansemos. Pero lo importante es que aún con el cansancio yo llegué. Aún con la cara de yo quedarme en mi casa, yo llegué. ¿Por qué? Porque es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de sacar el tiempo del Señor. Porque si no, amados, se nos va a hacer más que más difícil. Gloria sea al Señor. 21, 21. Gloria a Jesús. Mi alma alaba al Señor. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso, Jesús. Te adoramos y te bendecimos, Jesús. Mi alma te alaba. Oh, tú eres digno de suprema alabanza.
Jesus. Aleluya. A ti la gloria, Jesus. A ti la honra. A ti te adoramos y a ti te glorificamos porque tú eres real, Señor. La gloria es tuya y la honra es tuya, papá. Espíritu Santo de Dios, gracias. Te amo, Dios, te amo. Te amo, Dios. Capítulo 21, perdón, y versículo 22. Un versículo bien cortito, gloria a Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Biblia dice: Amén. y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Y todo lo que pidieras en oración, Mi alma te lo alaba, recibiréis. Jesus. Gloria a Jesús. Gracias, papá. El tema es la oración que Dios responde. Ay, qué Oiga bien, la oración que Dios responde. Porque no todas las oraciones Dios te las va a responder. Santo. No todas te las va a responder en el momento. Oh, papá. En otro momento Dios te va a responder. Gracias por tu presencia, papá. Eh. Aleluya. Y esto, cuando le dijo, todo lo que pidieres en oración creyendo, no se lo dijo al pastor, no se lo dijo al maestro que enseña, no se lo dijo ni a Pancha, ni a Rebeca, ni a fulana. Quien lo dijo fue Gracias, Jesús. papá. Quien lo dijo fue Jesús. Gracias, Señor. Mi alma te adora, papá. Gloria a Jesús. Dígame quién lo dijo, amado. ¿Quién fue que dijo eso? Lo dijo Jesús. Jesús no lo dijo y nos lo está diciendo que en su palabra. Él nos lo está diciendo en su palabra. Este versículo nos enseña cómo debemos hacer la oración. La oración es un medio de ¿qué? De comunicación. ¿Verdad? Nos comunicamos con el Señor y hablamos con el Señor para que el Señor que nos oiga, nos escuche y nos conteste. ¿Verdad? Porque es el anhelo y tú y yo tenemos que Dios nos conteste. Pero tienes que hacer acción. ¿Y cómo haces acción? Hablando con nuestro Señor Jesucristo. Jesús dice en su palabra que todo, es todo, no son algunas cosas, mis hermanos, es todo, y todo lo que nosotros pidiéramos a Él en su nombre, será. ¿En qué lo creemos? Porque lo dice su palabra, lo dice su palabra, y su palabra es vida para cada uno de nosotros. La oración no es una opción, hermano. Gracias, papá. La oración no es una opción. La oración es un deber. La oración es un compromiso. La oración es una necesidad en tu vida y en mi vida, amado. Amén. La oración la necesitamos. Esa es la que nos fortalece espiritualmente. La oración no es opción. La oración es necesario en cada uno de nosotros. La oración no solamente son para los problemas. La oración son para cuando tú estás agradecido de Dios y yo estoy agradecido de Dios, hincarme, doblarme o parada caminando, yo decir: Señor, gracias, gracias por este día, gracias por lo que tú me has dado, gracias por lo que tú me has bendecido, Señor. Sí que la oración tiene cuántas, muchas formas. Una es de pedir, una es de darle al Señor, una es de escuchar. En muchas ocasiones oramos y no escuchamos a que Dios te hable. Santo. Y estas son las cosas importantes que tú y yo debemos aprender. Y estas son las cosas que necesitamos en este tiempo. Nuestra armadura que Dios nos ha puesto ha sido una la oración. La oración, amado, en este tiempo no podemos dejar de orar. Muchos se creen que orar tienen que estar 3 horas orando. Yo siempre lo digo en la iglesia. Lo que importa es la calidad de oración que tú estás dando. Ay, Santo. Lo importante es que yo venga y me siente aquí, porque no me puedo arrodillar y yo aquí diga: Señor, aquí estoy ante tu presencia. Aquí yo estoy, Señor, para que tú me perdones. Aquí yo estoy porque yo quiero servirte y agradarte. Eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Que entendamos
que Él lo que quiere es calidad de cada uno de nosotros, y que entendamos la importancia que hay en la oración, para que Dios que responda a aquella oración, aquel clamor que tú has pedido. En todos los momentos que pasamos, la oración es la que te va a ayudar aquí, a la fe. A la fe. Si oras, amado, a fe, y sin fe es imposible que agradar a Dios. ¿Cómo podemos tener la fe? Orando. Señor, si tú crees que todavía mi fe está un poquito que, Señor, aumentame esa fe, porque con fe vamos a agradar a Dios, mis hermanos. Maravilloso es el Señor. Gracias, papá. Cuando tienes fe, hay confianza total en Dios. Cuando oras, hay confianza total en Dios. Dios nos escucha, hermano. Dios nos escucha. Dios está atento cuando tú clamas. Él te dice, clama a mí, que yo te responderé. Gracias, papá. El Señor te lo dice en tu palabra. Porque tenemos que creerlo. Y cuando lo creemos, vemos la gloria de Dios. No se trata de creer en lo que pides. Gracias, No. papá. Y cómo no, pastor, se trata de creer quién es Dios. Amén. Ahí es que se trata la oración. Cuando creemos quién es Dios, Amén. qué nos da Dios, en qué Dios va a hacer en mi vida, cuando creemos en todas estas cosas, ahí es que Dios quiere que tú y yo estemos. Gracias. Orar con fe es tener certeza. Amén. Aun cuando no vemos que respuesta. Amén. A veces no hay respuesta a nuestra oración, creemos que no hay respuesta, ¿verdad? La respuesta de Dios en su tiempo, Gracias. cuando Él quiere, como Él quiere, y en el tiempo Gracias. que Él quiere. Nos desesperamos, sí, nos hemos desesperado. Y en su manera y en su tiempo, Él lo hace. Amén. Cuando no recibas, amado, hermanas de la iglesia, no reciban respuesta, tranquilo, tranquila, que Dios todo está pendiente. Gracias, papá. En todo Dios está pendiente en cada una de las cosas de nosotros. Lo que pasa es que no podemos rendirnos en la oración. Tenemos que ser constante. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy clamando. Necesito que tú me escuches, Señor. Y Dios lo hace. Él te responderá algunas veces. Sí, hermano. Te responderá ligerito en algunas ocasiones. Lo que nos gusta, ¿verdad? Que sea ligerito. Cuando Dios se tarda, ¿qué pasa? Nos desesperamos, ¿verdad, hermano? Nos desesperamos. Y después queremos que sea ligerito. Él te responderá a veces. A veces no te responderá. Y en ocasiones te va a decir espera. Varón, a veces te va a decir espera. Sigue esperando, no te está diciendo el tiempo que tú vas a esperar. Amada, Él no te está diciendo el tiempo que tú tienes que esperar. Pero Él te dice espera. Gracias, papá. Cuando oramos, hay recompensa de parte del Señor. Gracias, papá. Y la respuesta de Dios está ahí. Hoy el Señor te dice que la respuesta de Él está ahí. Santo. Y siempre va a ser conforme a su voluntad, a lo que Él crea Amén. que a nosotros nos va a ir bien. Él nos enseñó en la oración el Padre Nuestro, ¿verdad que sí? Sabemos el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la Gracias, papá. tierra. Gracias. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Gracias. Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Muchos cogemos esto como si fuera una repetición y una repetición.
Esto es lo que te está enseñando, te está dando la enseñanza. ¿Cómo te dijo? Padre nuestro. Y empiezas por ahí. Padre nuestro que estás en el cielo. Mira, Señor, tú sabes que yo no puedo. Mira, Padre, el pan de cada día, dámelo hoy. Entonces, que sigues ahí hablando con el Señor, y cuando vienes a ver, tú tienes una oración ahí formada. Ha llegado el Padre, amado. Ha llegado. Y Dios está pendiente de ti y de mí. Y todo lo que Dios te responda siempre será para ti. Pero hay que esperar. La oración no cambia a nosotros. La oración no te cambia. Pero sí Dios te cambia. Gracias, chicas. Pero sí Dios te cambia. Y cuando oras, también puedes ver eso en tu vida, que sí va a haber cambio. Gracias, Jesus. Gracias. Es una forma de tú y yo allegarnos a Dios, estar más cerca. Dios lo que quiere es que en este tiempo tú y yo estemos cerca. ¿Y cómo vamos a estar cerca? En la oración, y en el ayuno, y en todas las demás cosas que, ¿verdad?, que Dios nos ha dado para nosotros tener en este tiempo. Sí, vamos a estar más cerca del Señor para poder luchar con todas las tramas que tiene el enemigo. Gracias. Solamente tienes que aprender a confiar y esperar en el Señor. Gracias, Jesus. Hay muchas iglesias ahora en oración. ¿Por qué? Porque están diciendo que va a haber terremoto. La que tú entras a ese Facebook, wow, y tú ves, nos drenan, amado. Nos drenan con todas estas cosas, que es terremoto, que cuando la Biblia lo dice sabemos que vamos a pasar, no sabemos cuándo nos toque a nosotros. Pero lo bueno de esto y lo bello de esto es que Dios dice que guardará lo suyo a los que estén haciendo su perfecta voluntad. Y aún así le pasa a los que somos cristianos. No podemos decir que no. En estos temblores han caído gente cristiana. Y hemos visto que muchos milagros han salido bien. Pero hay otros que Dios ha permitido que pasen lo mismo que pasa a nosotros. Y es así. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Orar. Orar, Señor. Y cuando llegue ese momento difícil, nosotros estemos preparados. Porque eso nos va a tocar. En este país, en Estados Unidos, y Dios sigue hablando. Pero lo importante es la comunicación con Dios, la oración con Dios. Esa oración que necesita, que es la que Dios te va a responder. Dame fortaleza, Señor, en el momento difícil. Que en un momento difícil yo sea de bendición a otro. Eso es lo que Dios quiere. Y Dios nos va a preparar. Dios nos va a preparar, que nos da miedo, claro que sí. Yo fui un viaje a Santo Domingo y yo me dijeron que está temblando en Santo Domingo. Somos humanos. Y podemos sentir un poquito de miedo, un poquito de tantas cosas, pero entonces ahí nos agarramos en la oración. Señor, tú vas conmigo. Voy para Carolina del Sur, vamos para allá a predicar. Señor, tú irás conmigo. Y entonces empezar a confiar, pero cuando me monto en el avión hasta me asusto, amado. Se me hacen las horas largas. Y es ahí cuando entonces tú te montas en el avión y empiezas, ay Señor, guárdanos. Señor, tú eres el piloto, ¿cierto o no? Y empieza, Señor, tú eres el piloto, tú eres el que me vas a guardar, tú eres el que me vas a estar con nosotros. Y yo voy a estar con quién? Con los que no le sirven a Dios y con nosotros que le servimos a Dios. Y entonces ahí es que vemos la grandeza de Dios. Porque el amor de Dios es tan y tan grande. Y aún aquel que no le sirve al Señor, mire, Dios ha cuidado de ellos. ¿Por qué? Porque estás tú. Porque estoy yo montada en ese avión. Alaba lo que Él vive. Y Dios es así. Gracias, papá. Hay muchas iglesias orando y seguimos orando. Hay que buscar en oración la presencia del Señor. Amen. La gente no quiere avanzar. La gente no quiere buscar el Espíritu Santo. Amado, no es bello que Dios nos ha dado. Pues está dentro de ti. Tú lo que tienes que dejar que Dios te use. Sentir los ríos de agua viva que hablan la palabra. Amado, eso es algo maravilloso. Y como le digo yo siempre a los hermanos,
cuando voy para la iglesia digo, yo voy para la iglesia y quiero danzar. Porque amado, cuando más cansada estoy, cuando más desánimo tengo, cuando más cosas tengo que atender, que tengo un enfermo aquí, uno allá, y uno allá, y son tres a la misma vez. Estoy viendo a Dios, las puertas para predicar son más. Entonces yo digo, Señor, aún en esta tormenta, como decía yo el día que prediqué, en esta tormenta he visto a Dios. Pero qué difícil es orar. Gracias, papá. El que diga que es fácil, lo felicito. Orar es fácil. Es fácil, hermano, pero lo importante es que tratemos de hacerlo. Anda allí, camina allí, hablando con el Señor, montate en el carro, pero tú órale a Dios. Y vas a recibir la respuesta de Dios en tu oración. A veces la oración no llega porque lo queremos todo de inmediato. Y tienes que esperar como el Señor te dice. Cuando viene el desánimo, pues ahí tienes que orar. Y el desánimo está tocando mucho a la iglesia. Yo predicaba el domingo del desánimo, amado, y el desánimo no es algo que está en la llave, es aquí a nosotros. El desánimo, llego o no llego. Eso no es pecado que usted lo diga y que nos pase, pero nos está pasando. Entonces ahí es que nosotros tenemos que decir, no, espérate, que aunque yo llegue cansada y afatigada, yo voy a servirle a mi rey. Aunque yo esté cansada, que no pueda más, yo voy a llegar al templo. Porque cuando yo le oro, porque cuando yo clamo a Dios, yo recibo respuesta. Cuando yo reclamo a Dios, yo veo milagros. Cuando yo clamo a Dios, yo veo las maravillas que he visto. Digno eres, Señor, Sí, de recibir la amado, gloria, lo que papá. tenemos que creerle a Dios. Digno eres de recibir la honra, Jesus. Dios ha dado muchas Aleluya. promesas. Ha dado muchas Espíritu de promesas a cada Dios, uno de Señor, nosotros. gracias, Y promesas papá. que Dios dice, promesas que se va a cumplir. Oh, tú eres grande, Promesa que se papá. va a cumplir. Hace, en el 2011, viví uno de los peores momentos de mi vida, amados. Yo siempre, hermano, hay que testificar. Hay que traer los testimonios. Son de bendición, alientan, ayudan a aquellos que se les está haciendo un poquito difícil. Y es como yo digo, y a veces ven un testimonio que es chiquito, y dicen chiquito, para Dios no hay un testimonio chiquito ni grande. Todos son importantes para Dios. Y en el 2011 pasé los momentos más difíciles de mi vida, que tuve que clamar a Dios como nunca había clamado. Tuve que clamar y poner fe. Acusaron a uno de mis hijos más pequeños de un tallar. Un muchacho que lo que tenía eran 18 años. Y lo acusaron injustamente, amado. Yo fui al hospital Pavía para un dolor de cabeza de migraña y él me acompañó, que nunca me acompañaba. Ese día mi hijo me acompañó. Y está la enfermera cogiendo los datos de la para coger los hospitales. Y yo no noté nada diferente. Para mí todo estaba bien. A mí me inyectaron y cuando me inyectan, ¿verdad? Que no dan sueño. Empecé a sentir un sueñecito y le digo a mi hijo, ya a mí me está haciendo efecto. Yo tengo que irme al carro porque no aguanto el sueño, le digo a él. Pero como andaba con mi sobrina que estaba embarazada y se estaba atendiendo, pues él me dice, mami, yo me quedo con Yanni. Y yo ya, pues está bien. Me fui a mano y me acosté en aquel carro. Pero de al ratito, él se preocupa y dice, voy con mi mami a chequear a la mami. Cuando yo sentí en el carro, él se acomodó y cuando yo vine, a los 2 segundos él estaba dormido. Entonces ahí yo me levanté rapidito porque sabía que la otra estaba adentro. Y bajo el cristal un poquito, le cierro el cristal. Y le dejo una partecita abierta y estaba cerquita de donde estaba, ¿no? Y él se queda allí. Cuando de momento yo no hice más que a ratito sentarme a hablar con mi sobrina, se llenó aquello todo de oficiales de la policía. Eso era un rifle, eso era una cosa terrible, como yo nunca había visto. Y yo decía, ay Dios mío, que le habrá pasado a alguien por ahí. Pero mamá, yo iba a pensar que el problema que estaba pasando era con mi hijo.
Y entonces, ahí yo digo, pues déjame chequear a Natanael y salgo corriendo. Cuando yo salgo, tenían a mi hijo engrilletado, lo tenían como si hubiera sido un delincuente de los más grandes en Puerto Rico. Aquello fue terrible. Empecé a llorar, empecé a hablar, mi hijo me decía, mami, no entiendo. Le puedo decir que a mí en ese momento, como madre, se me cayó el mundo. Yo sentía que mi corazón se quería salir del pecho y no podía entender lo que estaba pasando. ¿Y saben qué? Que la enfermera fue la que llamó a la policía y le dijo que mi hijo le había hecho un cardiaco. Cuando yo le pregunto al policía, le digo, ¿por qué lo están arrestando? ¿Qué es lo que está pasando? No, si las mamás siempre están defendiendo a sus hijos. Y yo decía, ¿por qué él ha estado conmigo? Y él, no, eso no fue ahora, eso fue el día tal, el 7 de agosto. Y yo dije, wow, Señor. Y ahí se lo llevaron, hermanos. Se lo llevaron, estuvo 11 meses engrilletado. Mamá sufriendo, yo sufriendo, porque nunca había. Yo creía que la muerte de mi mamá era lo más grande que yo había vivido, pero cuando yo vi a mi hijo engrilletado diciendo, mami, yo no sé qué pasa, yo no entiendo esto, mami, yo no he hecho nada. Yo decía, Señor, pero el Señor ya lo había advertido, porque no hay nada que no pase sin que Dios nos avise. Dios me dijo, lo procesaré. Pero a nosotros no nos olvidan a veces lo que Dios nos habla. A veces nos recordamos, pero hay cosas que nos olvidamos. Pero mire, Dios lo procesó. Dios lo procesó y Él tuvo que aprender muchas cosas. Pero nosotros como familia tuvimos que aprender. Pero yo tuve que aprender a clamar. Yo tuve que aprender a orar. Porque yo creía, yo me puse, amados, bien flaca. Yo no quería comer, yo no quería hacer nada porque yo no entendía lo que estaba pasando. Y 16 años trabajando en las cárceles de Puerto Rico, valía pena. Yo sabía lo que había en la cárcel, yo sabía todo lo que pasaba, yo engrilletaba a los muchachos, yo engrilletaba en la cárcel. Jamás pensaba que yo iba a ver eso en mi vida. Gracias. Pero ¿sabe qué? Que cuando Dios tiene un plan, es porque ese plan va a ser maravilloso. Y ahí empecé a orar, le acerqué más al Señor, mucho más al Señor, y lloraba hasta que dije, nada, sécate lágrimas, ya está bueno de llorar. Porque ¿saben qué, amado? Que a veces nos hacemos las víctimas, a veces queremos seguir sufriendo en lo mismo, cuando tenemos un Dios que todo lo responde. Santo. Y ahí yo me tuve que sacudir y creer que Dios lo iba a hacer. Gracias, papá. Pasaban meses y meses y ella seguía señalando, y mientras ella señalaba, mi hijo va a ser preso. La jueza decía, 40 años te esperan. Eso es un dolor que daba en mi corazón. Y ahí empezó Dios a trabajar con él. Llegó un pastor que no era de nuestra iglesia. Jugaba con el baloncesto. Vi a Dios, vi la grandeza de Dios. Amado, no estuvo conmigo. Aquel que estaba cerca conmigo. Estuvo un pastor que no era mío, que todos lo conocía. Ese fue el que fue a jugar a mi casa con mi hijo. Ese fue el que le dio la mano a mi hijo. Ese es el que está orando con nosotros, mano a mano. Yo sé que los demás lo hacían, pero lo que quiero decirle es, amada, las cosas que Dios hace, que para nosotros a veces no entendemos y no tienen sentido. Y entonces ahí, ese pastor trabajó con él. Y una de las cosas que mejor trabajó fue la obra. El amor, enseñarle a él que hay gente que tiene amor y que creía que él es inocente. Que tenía 18 años, acabando de empezar la juventud, 18 años, para él pasar una experiencia tan dura y tan difícil. Pero hoy yo le doy gracias al Señor porque él maduró, está más claro que tiene 2 hijos maravillosos. Todavía le falta meterse con Dios. Pero amado, yo creo que tiene más fe que a veces yo. Cuando yo he flaqueado, él me dice, mami, acuérdate que Dios es el que todo lo puede. Pero mire, Dios va a trabajar en su forma, esa oración es en la mano del Señor. El Señor te dice, a tu familia, a mi hermano, que yo me encargaré de ellos. Y eso es lo que yo he aprendido. Gracias, papá. Y cuando veo el problema, claramente dice el Señor, y empiezo a clamar. Amado, y he visto la gloria de Dios en medio de toda
Dios por todo lo que haya pasado, que cuando tú doblas y cuando tú oyes a tus hijos que te dicen, no mami, ora por mí. Mire, porque tienen confianza de que saben que tú vas al trono del Padre. Gracias, Y que Dios papá. te va a escuchar. O sea, que ellos están creyendo que hay una oración. Y mami, mire, es importante que a veces tus hijos te lo vean orando. No para darle guille de que estás orando, no. Es necesario que ellos te vean que estás orando. No, espérate, papito, que yo estoy orando. Porque ahí cuando entonces Dios hace lo que va a hacer, ellos entienden que fue Dios que lo hizo. Y Dios va a seguir haciendo cosas en cada uno de nosotros. Dios es real. Así que comienza a aclarar, Señor, que Dios va a hacer muchas cosas en cada uno de nosotros. Tenemos que seguir orando por los que están enfermos. Hay mucho cáncer, mucha gente enferma. A nosotros como iglesia nos cuesta que seguir orando, clamando. ¿Para qué? Para ver estos milagros y que estos milagros se puedan dar en testimonio para aquel que no cree, para aquel que no cree que todavía Dios hace milagros, que Dios es real. ¿Saben qué? Que nuestras oraciones están en el depósito de Dios. Muchas de nuestras oraciones, amadas y amados, están en el depósito de Dios. Están ahí, que yo digo, están guardadas. Gracias, papá. Están guardadas, amado. Él te la va a contestar, mi sierva, siervo, Él te la va a contar en su tiempo. Están en un depósito. Amado, ¿usted sabe lo que es? Amado, que yo he tenido oración desde que yo era una nena porque soy criada en el Evangelio. Oraciones desde que yo era una niña. Y todavía yo algunas no las he visto. O sea, pero yo estoy segura que están guardadas ante la presencia de Dios. Ese es el depósito que Dios tiene, que está en su presencia, esa oración, está en su trono. Y yo le decía, me recuerdo que le decía al Señor, Señor, yo quiero cantarte. Decía, Señor, yo sé que tú no le pides todas esas cosas al Señor, quiero cantar, quiero predicar, y desde que tú eres una muchacha. Mira, no me pasaron el tiempo, pero que fui yo la que detuve las cosas que Dios iba a hacer en mi vida. Eres tú el que detienes muchas cosas. Y yo decía, Señor, quiero cantarte, quiero hacer cosas que te agradan, pero que cuando yo cante o cuando yo hable tus palabras se sienta tu presencia. Amado, y ahora después de vida que estoy viendo eso de una manera especial. Gracias, papá. No pasó en aquel tiempo porque había algo que yo tenía que trabajar todavía. ¿Qué tenía que trabajar? Un carácter. Fue trabajando en la cárcel. Trabajando con gente difícil, con jóvenes. Amado, mi carácter, que aquella muchacha suavecita que había en la iglesia. Tenías que ponerte bravo porque si no tenías problemas. Y entonces empieza el enemigo a hacernos. Entonces cuando dejamos de orar, ya la cobertura no está igual. Dios siempre nos va a guardar, pero ya no es igual. Y entonces, ahí cuando volví a decir, Señor, ahora voy a empezar otra vez. Ahora es que voy a ser especial en las grandezas de Dios en mi vida y las estoy viendo en una manera especial. Aunque siguen viviendo cosas que nos entristecen, que se nos hace difícil, familias enfermas, y tenemos que bregar con todas esas cosas. Yo ahora estoy orando y les pido que me ayuden a orar por mi hermana, que salió con cáncer de la piel, pero para Dios no era imposible. Yo sigo diciendo, a veces ella dice, no, porque yo le dije, sigue creyendo a Dios, que Dios te va a sanar. Y así lo tienes que hacer tú con cada uno. Y cuando te toca a mi Señor, estoy en tus manos. Yo solamente puedo orar y clamar a ti para que tú hagas la voluntad de mi vida. Y así Dios lo ha hecho. Dios me permitió muchas cosas hermosas que yo las he podido ver. Y así lo va a hacer con cada uno de ustedes. Los dedico a orar. Mire, amado, mucha gente no ora porque dice que no tiene tiempo. El tiempo trae 24 horas. Más nada. Y más que sume, reste, hace 24 horas. Tienes que hacer el tiempo. No, que yo no oro, que no me puedo sentar. Mire, amado, yo voy a mi iglesia por la espalda, porque yo tuve un accidente, ese otro día le di el testimonio. Y yo me voy al área del escritorio donde
cojo una almohadita que hay y yo me tiro en el piso. Yo me tiro en el piso porque yo no puedo estar doblando muchos rato. Y yo me tiro en mi iglesia, una esquinita donde no moleste a nadie, yo me escondo, como yo digo. Claro, pero tenemos que hacerlo. Engancha la pierna, olvídate, si la tienes que doblar de actividad que así, mira, más de lado. Y poder llorar en la iglesia, alaba a Dios. Lo importante es que llegamos al templo a orar. Lo importante es que tú entiendas la función y las grandezas de Dios cuando tú oras. Mire, yo me meto al closet, amado. En el baño tú puedes orar. No hay excusas para orar. No hay excusas. Y nosotros como pastores y como predicadores de la palabra tenemos que decir: no tienes excusa, lo que tienes que orar. Gracias, Señor. Y ahora ya Dios te va a contestar. Mire, lo que Dios va a hacer ahora lo va a contestar ligero. ¿Sabes por qué? Porque Él viene pronto. Amen. ¿Estás diciendo que Él viene? Pues tienes que entender que lo que Dios va a dar, lo va a dar ahora rápido. Si le creemos que Dios está a las puertas, mire, pídela. Oración con fe, que Dios escucha la oración. Gracias, papá. Él te va a bendecir. Volvamos a los principios que tenían los santos. Gracias, Hay chicos. cosas que de antes pues no hacen falta hacerlas, pero hay otras que nos hacen falta hacer. Hay que volver al principio de los cultos de altar, de los cultos de oración, de todas estas cosas, hermano. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos ayuda a orar. Tú te pasas, que me quites en la mesa, así seas solita. Mira, papá Dios, si no te hagas a ti conmigo. Amado, yo a veces no lo hago. Esto es para mí también. Y a veces no lo hago. Pero cuando hay la oportunidad, yo me he sentado con mi taza de café y lo hago. No puedo decir que lo hago todas las veces. Pero mientras podamos hacerlo, hermano, va a ser de bendición para nosotros. Gracias, Jesus. Que nuestros nietos nos vean orando cuando comemos. Una oración sencilla. A veces la gente se cree que tienen que tener aquí la gente un montón de horas orando. Eso no es cierto, amado. Eso no es cierto. Miren, Jesús se preparaba, mi Jesús maravilloso. ¿Qué hacía? Iba al monte. ¿Verdad que sí? Jesús iba al monte y oraba 21 días. Y Jesús oraba. Pero cuando Jesús iba por el camino, Jesús no le decía: levántate y canta. Le decía: hoy quedas libre en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la oración ya Él la había hecho. Es lo que tenía que accionar. Es lo que tenía que accionar. Y entonces Jesús accionaba. Le decía: levántate a Lázaro. O sea, y es así. Si tú ya has orado, ya tú has orado, ten seguro que cuando venga alguien ahí, tú lo que tienes que decirle: mira, en el nombre de Jesús queda sano. Porque ¿quién va a hacer? ¿Quién va a hacer el milagro? ¿Quién va a hacer lo que va a hacer? Se llama Jesús y no necesita tener 20 minutos una persona ahí. En mi iglesia yo dependiente, no, los ancianos, vamos a orar primero con los ancianos. Porque puedo estar ahí 3 horas orando y es en el tiempo del Señor. Nosotros no somos los que lo hacemos. Así que todo se puede organizar, ¿verdad que sí? Todo se puede organizar y hacerlo en la perfecta voluntad. Pero a veces queremos orar tanto y tanto que la persona que está ahí está pensando: ay, Dios mío, ¿cuándo termina? ¿Cierto o no? Dígame. ¿Cierto o no? ¿Cuándo termina? Ya estoy cansado. No, no haces el milagro. Dije: en el nombre de Jesús te das sano. En el nombre de Jesús te das libre. Lo que hay es que creer y orar para que esas cosas acontezcan. Amén. Gloria a Jesús, ya estoy terminando. Gloria sea el Señor. Y entonces ahí tú empiezas a ver grandes cosas. Es como en la iglesia nosotros decimos: si te mandan a orar por sanidad, ora por sanidad. No ores por otra cosa. Porque todo tiene un orden, el Señor todo tiene un orden. O sea, a veces queremos orar por tantas cosas que la persona que ahí no, pero a veces ni te está escuchando. Pues vamos a aprender. Esto no es regaño, esto son cosas que tenemos que aprender. ¿Para qué? Para que todo siga funcionando mejor. Y Dios es maravilloso. A mí me gusta que me corrija. Gloria sea Señor. Como le dije, vamos al principio, vamos a orar con nuestra familia, vamos a hacer los cultos de oración, vamos a acercarnos a Dios.
y no declaremos más maldición en nuestra familia. Declaremos victoria, declaremos cosas hermosas. Aún viendo lo más feo en nuestros hijos, en nuestra familia, mire esta boca, lo que tiene que declarar son bendiciones. Y las vamos a ver, maravilloso Dios. Así que Dios va a seguir regando en nuestras vidas, pero si oramos y si oramos. Ahora no estoy hablando del ayuno, estoy hablando de la oración. El ayuno es bueno, la vigilia es buena, pero en este momento no estamos hablando de qué, de la oración. Pues necesitas orar, necesitas orar, necesitas orar y necesitas orar. Ay, Santo, tú eres Dios. La oración nunca puede faltar. Gracias, Jesus. La oración nunca, amado, puede faltar en ti y en mí. Gracias, Señor. Porque con ella es que podemos vencer, amado. Y Jesús solamente te vino a decir: clama a mí y yo te responderé. Gracias, papá. Clama a mí Gracias, y yo Señor. te responderé. Gracias, papá. Él es real, mi amado. Gracias, Él Jesus. es real. Él es real. Gracias, mi Dios. La oración es necesaria. Gracias, mi Dios. Hazla como tú quieras hacer. Gracias, papá. Él te va a escuchar. Pero saca ese tiempito. Caminando, corriendo. En lo que sea, en el hospital, allí meditando. Pero saca el tiempo para orar. Mira, y verás cadenas romperse. Verás gente libertarse, nada. Este es el tiempo que Dios va a hacer grandes cosas. Ya es el tiempo de que nosotros, la iglesia, ya estamos en un avivamiento, lo estamos dependiendo de nosotros. Y a veces es mejor llegar a un culto de oración, sinceramente, que un culto de domingo. Aunque nos sentemos a orar. ¿Por qué? Porque en casa te llaman, en casa te buscan. Miren, y ese culto de oración, amado, es lo que te da que las baterías para tu seguidor. Y el Señor te dice: estoy contigo, te estoy escuchando tu oración, estoy pendiente a ti, pero yo necesito que tú te acerques más a mí, que tú tengas una intimidad, que tú tengas una intimidad conmigo. Es lo que yo quiero, que la iglesia tenga una intimidad. Eso es lo que Dios quiere. Porque en medio de esa intimidad, amado, ay, santo, vas a ver la gloria que jamás tú has pensado tener. Porque Dios así lo hará. Así que oramos. Gracias, Señor, gracias. Gracias por la invitación. Mire, Dios es real. Ora. Antes de acostarte, no importa. Antes de la manita y con si es un hijo, si estás solo. Ora y dice: Señor, siéntate aquí conmigo, voy a estar contigo, que yo duerma bien. Y así será, porque Dios así lo hace. Señor, gracias por este pueblo. Gracias porque tú, Dios mío, has venido a bendecirme. Gracias porque tú nos has dado la oportunidad de estar contigo, de clamarte a ti, Señor. Y sabemos que mientras más clamemos a ti, Señor, más tú harás en nuestras vidas, Señor. Señor, si no tenemos oración, nos falta algo. Si no tenemos oración, nos falta algo. Pero hoy yo te pido que tú pongas, Dios mío, espíritu de oración. Que Dios mío, cuando viene el momento que yo no tengo ganas de orar, oh Dios mío, en tu misericordia, tú me ayudes a orar. Que ayude a cada uno de mis hermanos a orar. Señor, porque tú eres grande, porque tú eres real, porque yo necesito hablar contigo. Yo necesito sentir tu presencia. Yo necesito acercarme a ti. Ay, Señor, tú eres maravilloso. Señor, ayúdanos a cada uno de las pastoras de esta iglesia. Dice: oh Dios mío, y que por ahí, Dios mío, que empiecen a clamar, que por ahí van a seguir entrando personas nuevas. Oh, deseo de adorarte, que este lugar, Dios mío, vas a traer gente herida, pero que tú vas a orar en cada uno de ellas. Ay, Señor, mi alma te alaba en esta noche.
Gracias por tu presencia, Jehová. Gracias porque Gracias por aquí tu lo que hacía presencia, falta era Jehová. tu presencia. Aquí lo que hace falta Gracias por solamente tu presencia, papá. Señor. Aleluya. Ay, Señor, tu Oh, digno misericordia. eres de Tu su misericordia es alabanza. grande, Señor, y nos A ti la gloria, grande. Jesus. Ay, Jehová, A ti la honra, misericordia papá. más grande que los cielos, Señor. A ti la Ay, honra, Señor, Jesus. Señor, mi alma te alaba. Oh, Gracias, qué Señor, lindo es amado. adorarte, papá. Santo, en el nombre de Jesús. Gracias por tu Amarte presencia, solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrar ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Que no miremos atrás, sigamos hacia adelante, en medio de estos tiempos difíciles, pero que Dios está con nosotros hasta que Él venga o nos venga a buscar. O hasta que Él gane, ¿verdad que sí? Dios les regala, Dios me los bendiga, sigan hacia adelante. Y le amo con el amor del Señor. Todo esto no soy amado. Sigue la persona que está acá. Gloria a Jesús. Gracias, gracias. Y sigan hacia adelante Gracias por tu amor, Señor. en el Señor. Gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que harás en Alabamos y nuestra adoramos al vida. Señor en esta Gracias, noche. Señor. Gracias. Maravilloso el mensaje. Gracias, Señor. Me identifico mucho con la hermana, porque comenzamos jóvenes, Santo. pero el Señor tenía que hacer proceso en nuestra vida. Después que el Señor hace procesos, a veces decimos, "Ay, tarde". Pero Santo. nunca en el Señor es tarde. Amén. Y esto es algo, como yo le digo siempre, como decía Jeremías, es que es algo que te quema, que te quema. Sí, Señor. Y Aleluya. necesitas, ¿verdad?, expresarlo. Qué lindo, El Señor nos ha Jehová. hablado de manera maravillosa. Gracias, Ella papá. habló de qué? Del Padre nuestro. Gracias. Por muchas ocasiones, ustedes saben que es importante decirle a ustedes que la oración más importante es Gracias, papá. fue una vez que le decía a la hermana Silvia, ¿no?, que a Gracias, lo mejor Jesús. jugamos de manera equivocada. Aleluya. Tenemos que decir siempre el Padre nuestro, porque cuando los Amén. discípulos le preguntaron al maestro que enseña a orar, él le dijo, Padre nuestro que estás en los Ay, cielos. qué lindo. Y hoy el mensaje Qué de lindo. aquí a ustedes, la Santo. importancia de lo que nosotros hablamos, de la oración del Padre nuestro, Amén. de esos momentos en nuestra vida. Y yo le Gracias, digo a papá. ustedes que lo importante es que nos levantemos cada mañana y le digamos al Señor, porque nuevas son tus misericordias Amén. cada mañana. Y yo quiero de esas nuevas misericordias. Gracias, papá. Aleluya. Y siempre le digo cuando vayan por ahí que hay que meditar.
Y la pastora siempre dice que cuando usted sale de la gracia y cuando usted llega para acá, usted da gracias. Aleluya. Y la importancia de la oración. Y hay que orar sin cesar. Gracias, Jesús. No podemos descansar. Cada minuto de nuestra vida que usted tenga un tiempo, usted gracias, Señor. Amén. La importancia de la oración por nuestra familia. Ay, santo. Que el Amén. Señor nos reafirma Gracias, hoy en papá. el mensaje Amén. realmente los procesos. Nos reafirma la importancia de lo que decimos todos los días, porque a veces pues ya estamos avanzados en edad y hemos hablado, hay algunos con condiciones de salud. Hemos hablado de que no podemos salir por ahí a evangelizar, pero que podemos evangelizar todos los días con nuestra familia. Que lo más importante es Mira, ya voy a orar por ti. que usted de alguna manera especial esté constantemente vinculado con el Señor. David en el Salmo 28 decía,